Y les voy a pedir que vayamos a una carta que ya tiene tiempo que hemos estado hablando, de la carta a los Hebreos, capítulo 11. A manera de recordatorio, si hemos estado tratando de hablar o de hacer una secuencia en algunos temas, y pues el día de hoy me toca hablar sobre un personaje muy conocido, ¿verdad? En el tiempo de que pasamos los miércoles de oración, en las reflexiones o cuando se estaban dando los estudios, a lo mejor los que de alguna manera estuvimos dando la secuencia, nos acordaremos que estuvimos hablando sobre el capítulo 11 de Hebreos, y pues ahí se nos hablaba sobre algunos de los personajes que menciona el escritor de Hebreos, y a lo mejor va a ser como que volver un poquito a lo mejor a traer algunos recordatorios, a lo mejor algunas otras cosas sobre los personajes. La semana pasada Roberto nos compartía acerca de Noé, ¿verdad? Acerca del personaje que cómo lo presenta la Biblia, de alguna manera, cómo fue de que él caminó con Dios, de que halló gracia delante de Dios, a pesar de que, pues dice la Escritura, de que había de continuo el mal. Pero dice que Noé halló gracia delante de Dios, y Dios habló con Noé y le dio ciertas instrucciones para que pues construyera un arca, y él y su familia y algunas especies pues se salvaran, ¿verdad? En teoría más o menos fue lo que pasó, algunas de las cosas, a lo mejor sí nos podemos hablar o a ver detalladamente cada etapa de estos personajes, a lo mejor nos llevaríamos mucho tiempo, porque sí hay mucha enseñanza. Y el día de hoy, pues, como a manera de secuencia, me toca hablar sobre Abraham, que sería uno de los personajes que si hagamos la secuencia de Génesis, pues sería el personaje que empezaríamos o continuaríamos a hablar. También es un personaje, pues, muy conocido entre los cristianos, entre los creyentes, y a lo mejor muchos de los que tenemos tiempo, pues sí nos identificamos y hacemos, pero quiero decirles de que cada vez yo me sorprendo, le digo, los miércoles que compartían, yo me sorprendía de enseñanzas o de maneras en las que veía a estos personajes, y pues gracias a Dios porque su palabra sigue siendo vasta, sigue siendo de profundidad. A lo mejor decimos, no, hombre, estamos aquí en las aguas, pero sabemos que pues el mar es inmenso, y la palabra de Dios pues así es muy amplia, y a lo mejor si queremos desconocer cosas de Dios o de su palabra, a lo mejor nos vamos a quedar muy a la orilla, y Dios aún sigue teniendo riquezas, sigue teniendo muchas enseñanzas en su palabra. Y a manera ¿qué les parece si leemos en Hebreos 11, capítulo 11 del 8? Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Dice, si lo tienen por ahí ya, hermanos, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Si quieren, subrayamos esta palabra que dice aquí, obedeció. Vamos a leer de nuevo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir,
y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas de los cielos en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta ahí vamos a detenernos un poquito. Y les decía que si vamos al Génesis capítulo 12, pues ahí vamos a ver la secuencia de alguna forma, la secuencia que el escritor del Génesis nos narra, y vemos de alguna manera, si nos damos unas vueltecitas para atrás desde el capítulo 9, pues vemos ahí que el pacto de Noé, y si le damos un poquito más atrás, habla sobre el diluvio, sobre la construcción del arca, ¿verdad? Y el capítulo 5 habla sobre los descendientes de Adán, ¿verdad? Y pues nos narra ahí de cómo fueron ahí las familias creciendo, cómo fue creciendo la humanidad, ¿verdad? Y el capítulo 6 pues dice que había la maldad en los hombres de alguna manera, y cómo Dios les mencionaba ahorita, cómo Dios le habla a Noé y le da extra instrucción. Y el capítulo 7 pues habla sobre el diluvio, cómo narra muchos detalles, que fue las instrucciones de cómo iba a ser construida el arca, ¿verdad? Y pues ya cuando bajan las aguas, como Dios nuevamente hace un pacto con Noé, ¿verdad? Y si leemos un poquito el capítulo 9, en el versículo 17, capítulo 9, versículo dice, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre ¿quién? Entre mí y toda carne que está sobre la tierra. O sea, Dios hizo un pacto con Noé, pero le dijo, sabes que también es con toda la tierra. Ya no voy a traer juicio de esta forma, ¿verdad? Y de alguna manera Dios hace este pacto con Noé. Y si le ojeamos o si le damos más adelante, vemos la descendencia de los hijos de Noé. También vemos un suceso muy relevante, ¿verdad? Cuando construyen la torre, ¿verdad? ¿Cómo fue desde que construyeron una torre? Dice que los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, pues vamos a lograr esto. Y nos narra la palabra de Dios, cómo fue que de alguna manera Dios confundió las lenguas, trayendo pues que cada quien hablara de una manera distinta. Y después de ahí pues vienen los descendientes de Sem, ¿verdad? Y si nosotros leemos la genealogía, pues nos encontramos en el versículo 27 que habla sobre Taré, que son los padres de Abraham y de Nacor, y de alguna manera nos conecta la escritura con el personaje de Abraham. Y a diferencia de Noé, les decía, y a diferencia de Nog, a diferencia de Abel, que de alguna manera ellos se acercaban a Dios, ¿verdad? A ofrecer su sacrificio, como en el caso de Abel, o en el caso de Nog, que dice que caminó con Dios, y que pues Dios se lo llevó. Y de alguna manera vemos, vemos a Abel, ¿verdad? Que tenía una conducta correcta hacia Dios, ¿verdad? Ofreciéndole ¿qué? Lo mejor de alguna manera. Y en Enoc vemos tal vez a alguien que camina, o una persona que anda con Dios, ¿verdad? Vemos la conducta y el andar. Y en Noé vemos que Dios le dio unas indicaciones y obedeció, ¿verdad? Vemos a ese Noé que halló gracia delante de Dios y obedeció a Dios en la construcción de aquella arca. Y vemos tal vez alguna
manera en la que Dios se revela a ellos, lo cierto es de que Dios no hace pactos directamente así en específico en lo personal con ellos, a pesar de que caminaron con Él o a pesar de su conducta, a pesar de que su obediencia no hace un pacto personal con ellos. A diferencia de Abraham, Abraham dice que Dios le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Si leemos un poquito si leemos el capítulo 12 y vemos que Dios dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, dice, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios le da una indicación a él personal diciéndole: sal. Y les decía, vemos algo muy relevante en la conducta de los prediluvianos, ¿verdad? Por decir, de los que fueron anteriormente, de que les decía, una conducta de que la fe se manifestó en ellos de alguna forma, tanto en Abel, en Enoc y en Noé. Y ahora Dios está tratando de hablar o de tratar con Abraham de una manera diferente, ¿verdad? Tratando, les decía, de haber con una persona en lo personal. Les decía ahorita de que Dios le dice a Noé: pues este es el pacto que hago contigo y con toda la humanidad. Y a diferencia, ¿verdad? En el caso, a manera de un paréntesis, en el caso de Abraham, tanto nosotros como cristianos, o los que creen, los que se denominamos, o los que nos denominamos cristianos, de alguna manera tenemos en particular con los judíos y que en particular con los musulmanes, que tienen como padre a Abraham, que es el padre de la fe, y de alguna manera lo veneran. Aparte de que en el caso de los musulmanes y de los judíos, aún hasta hoy tienen las tumbas donde están los restos tanto de Abraham como Sara, como de los antecesores, los otros que fueron, creo que hay seis tumbas ahí, y es uno de los lugares más venerados por los musulmanes. Es el primer lugar que veneran los musulmanes. Y el segundo lugar, a diferencia de los judíos, ellos es su segundo lugar de peregrinaje, de ir o de visita en cuanto a sus raíces, es ir a la tumba de Abraham, en segundo lugar. Y nosotros como creyentes, pues ya tenemos, a diferencia de ellos, es otra cosa, pero la Biblia nos enseña de que Abraham salió de su tierra y de su parentela, y nosotros de alguna manera tomamos el ejemplo de Abraham como decir, allá 2000 años después, o no más 2000, perdón, porque Abraham fue muchísimo tiempo atrás de Cristo, a muchísimos años de distancia, ¿verdad? Nosotros, la Biblia nos habla sobre Abraham, que es el padre de los creyentes. Y leíamos ahorita el versículo 12, el versículo de los Hebreos, ¿verdad? Que Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Así es de que Dios hace algo distinto, un llamado personal, les decía, ¿verdad? Un llamado podemos decir, hacia toda la humanidad, porque el libro de Hebreos nos presenta, les decía, a los predecesores, y nos presenta a los después, que fueron personas que tuvieron fe para con Dios. Pero en el caso de Abraham, les decía de que Dios le habla. Dios le dice: ¿sabes qué? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Que Abraham tiene el ejemplo del creyente. Cuando una persona está lejos de Dios, ¿verdad? ¿Qué Dios nos dice principalmente? Hey, tienes que cambiar, ¿verdad? ¿Qué le decimos nosotros a los nuevos creyentes? Pues es que mira, Dios te dice en su palabra, y conforme a la fe de la persona empieza a haber esos cambios. Pero imaginémonos un poquito a Abraham.
Imaginémonos un poquito diciéndole a su familia, ¿saben qué? Pues ya me voy. ¿A dónde vas? Pues no sé. Sin lugar, nomás sé que Dios se me reveló y voy a salir. Y tenía a su esposa, tenía a su sobrino Lot que lo seguía, que estaba junto con él, y él empezó a salir, y al igual que nosotros como creyentes, salimos tal vez de un esquema, ¿verdad? No de cómo puede estar alguien lejos de Dios, ¿verdad? Pues sabemos que puede haber estado en pecado, en idolatría, en adulterio, no sé, en tantas cosas que pueda estar la persona. Y ahora en Cristo, pues sabemos que el Señor nos hace nuevas personas. Y en el caso de Abraham les decía de que él le dice, leíamos ahorita, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, renuncia a todo eso. ¿Por qué? Porque la ciudad de Ur, de los caldeos, era una ciudad que tenía como uno de los principales movimientos ahí era el culto a otros dioses. Había muchísimos dioses. Y Dios le invita a Abraham a decir, ¿sabes qué? Yo quiero revelarme a ti, yo quiero mostrarme como un Dios monoteísta, un Dios que no hay otro fuera de él. Imagínense, ¿qué le diría a su familia? Oye, pero ¿cómo es posible? Estás loco, ¿cómo vas a ir si tus tradiciones? Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Tienes que salir. Y les decía que ese es el ejemplo de nosotros como creyentes, es el mismo ejemplo en el que cuando nosotros cambiamos del rumbo de Dios, hacia el rumbo de Dios, o buscamos a Dios, nos examinamos a nosotros mismos, nos analizamos, hacemos una autocrítica. Oye, Armando, como que no está bien lo que estás haciendo, como que no está bien esto, y nos empezamos a alinearnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos, si quieren ir un poquito ahí a la carta de los Romanos, que hace un momentito Roberto nos leía, y habla algo ahí muy importante, Romanos 4:16. Dice Romanos 4:16, dice, por tanto, es por fe para que por su gracia, a fin de que por la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es por la fe de Abraham, el cual dice, es padre de ¿qué? El cual es padre de todos nosotros, ¿verdad? Y en este caso les decía que nosotros, como hay un canto hace tiempo cuando yo escuchaba a los niños que decían, Padre Abraham tenía hijos, muchos hijos tenía Padre Abraham, tú eres uno, yo soy otro, alabemos al Señor. Y realmente es un canto que se refleja con estos pasajes, de que ya no somos nosotros, o sea, somos hijos de Abraham, pero por su fe. Y fue nuestro padre porque él fue el primero que le creyó a Dios y que dijo, ¿saben qué? Yo le creo a Dios, voy a tomar otro rumbo y voy a seguir las pisadas del Señor, las pisadas de Dios, y se dejó guiar con Dios. Y les digo, Dios hizo un pacto distinto al que había hecho con los otros personajes que hemos estado viendo. Lo cierto es de que les digo que tanto Romanos, Gálatas quieren, también vamos a Gálatas 3. Así es otra de las cartas
que también nos habla sobre esta realidad. Gálatas 3:7. Perdón. ¿Alguien que me quiera ayudar, hermano? Gálatas. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Perdón. Gálatas 3:7 dice, estoy en otro. Dice el versículo, vamos desde el 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham, ¿verdad? Y la Escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo que en tu simiente serían benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿verdad? Y esos pasajes, y en el caso de Santiago, Santiago también nos menciona en el versículo 2:21 de Santiago, también hace énfasis en esto. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro Padre. Vuelve a hacer como que ese énfasis. Nuestro Padre, ¿verdad? No fue justificado por la fe Abraham, nuestro Padre. Así es de que también los que decimos, dice, así es de que de alguna forma nosotros los que creemos en Dios venimos como quien dice a ser padres más bien Abraham como nuestro ejemplo, nuestro primer ejemplo en la Escritura sobre ese cambio de rumbo, ¿verdad? Abraham viene a ser ese ejemplo para nosotros como creyentes ahora en este tiempo. ¿Y por qué no Abraham? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué no escogió Dios a otros? Precisamente porque Abraham venía de una descendencia impía, por decirlo así, pecadora. Les decía que adoraban a otros dioses, que tenían sacrificios que adoraban otras maneras. Y en el caso de Noé, pues sabemos que él tenía un corazón distinto y Dios quería cambiar a las personas. Quiero hacer una mención sobre, en el caso de Abraham, tanto Abraham, Moisés como David o algunos otros personajes de la Escritura. La palabra de Dios no nos los presenta como personas perfectas, ¿verdad? No nos dice, ¿saben qué? Abraham sigan su perfección, ¿verdad? O de Moisés, ¿verdad? Miren, él fue perfecto, ¿verdad? O de David también, ¿verdad? Que nos diga, no, la Biblia nos menciona que pues flaquearon, mintieron, tuvieron sus problemas serios, ¿verdad? Pero tuvieron algo que realmente en el caso de David, cuando cayó, cuando pecó, se volvía a Dios, se arrepentía y le decía, Señor, lávame, límpiame, no quiero estar así delante de ti. Y en el caso de la parábola, si recuerdan, hace tiempo también vimos la parábola del buen siervo, de los siervos que
que usaron bien los talentos, en la parábola de los talentos, dice que cuando vinieron aquellos hombres, cuando el Señor viene y les pide cuentas, a los que les dijeron, mira Señor, 5 talentos, pues aquí tienes otros 5, ¿verdad? Y cuando el Señor les dice, oh, buen siervo y fiel, no les dice, perfecto siervo, oye, eres perfectísimo, no. Lo que de alguna manera hace ese pasaje de resaltar es la fidelidad. Le dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que la fidelidad en el caso de Abraham, en el caso de estos personajes, la fidelidad a Dios, es lo que de alguna forma es lo que nos invita a nosotros en tomar ese ejemplo de tal vez que nuestra fe no se desquebraje, que nuestra fe no mengue, sino que aunque de repente tenga mis altibajos, pero mi fidelidad en cuanto a mi relación con Dios, de alguna manera a lo que Dios me pide que hagamos, pues que nosotros seamos fieles con Dios, ¿verdad? Y en el caso de estos hombres les decía de que no fue por eso, no fue necesariamente porque fueran perfectos, sino porque fueron fieles a Dios. Y Dios cumplió su propósito en el servicio. Vemos a un Moisés, ¿verdad?, que lo usó Dios de alguna manera importante para sacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos a un David que también Dios lo usó de una manera que les decimos que hasta la fecha son de bendición a nuestras vidas, sus vidas. Así es de que, imagínense a Abraham, les decía que ya tiene que hacer ese cambio de dirección, ¿verdad? Les decía ahorita que le tiene que decir a su esposa, ¿saben qué? Prepara tus maletas porque nos vamos, ¿verdad? Empiecen a empacar, vamos a agarrar rumbo y imagínense a dónde vamos, Y yo me imagino esa gente que sale, ¿verdad?, que sale los migrantes que salen a lo mejor a exponerse a muchas cosas, ¿verdad? Yo no sé si Abraham, la escritura no nos detalla de que haya sido tal vez algo fácil, tal vez fue una decisión difícil, porque imagínense que si usted le dice a su familia, oye, ¿saben qué? Ahorita agarren todas sus cosas porque nos vamos. ¿A dónde vamos? No sé. Imagínense que le diga el jefe de la familia, no sé, pero Dios me está pidiendo que yo salga, ¿verdad?, que yo busque, que le siga, que esté buscando. Y les decía yo sobre la manera del lugar en la que venía Abraham. Les decía que era Ur de los Caldeos y era un lugar pues que había idolatría. Y en el caso de Josué, cuando Josué, si quieren vamos allí al libro de Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, ya cuando Josué, a lo mejor los que ya tenemos tiempo en el camino de Dios, luego nos transportamos a la vida de Josué, cómo él tomó el lugar de Moisés después que murió y cómo Dios lo usó. Pero en el discurso y la despedida de Josué dice el capítulo 24 y dice el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, ¿qué dice ahí, hermanos? Habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Y servían a qué? A dioses extraños. Y dice el 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje
por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Esto es tremendo. ¿Por qué Josué hace mención de eso? Porque el pueblo de alguna manera tendía. Por eso más adelante Josué le dice, escogeos a quién van a servir. Escojan ustedes a quién van a servir. Dice, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Es un encuentro importante que Josué le dice al pueblo, hey, tengan cuidado. O sea, acuérdense de nuestros padres, o sea, no venía de cualquier, pero dice, Dios lo llamó. Y ya habían pasado muchas cosas, ya habían estado en Egipto, ya los habían sacado de Egipto, ¿verdad? Y ya estaba a punto de morir Josué. Y él les dice, ¿saben qué? Acuérdense de dónde vino. Y a manera de paréntesis tomé este pasaje para que más o menos entendamos que el pueblo sabía de que realmente Abraham, su descendiente, su padre, su cacique, su jefe de clan, lo cierto es de que ellos venían de ahí. Y dice, ¿saben qué? Él salió de allá y servían a otros dioses y dice, escogeos ustedes, les dice. Y en este caso yo les decía, tomo este paréntesis para mencionar a Josué que les dice esto. Ellos servían a dioses, ¿qué decía? Extraños. Servían a dioses extraños. Quiere decir, hacían no sé qué tipo de cosas. No dice detalles. Pero lo cierto es de que Josué les dice, ¿saben que de allá sacó? ¿Verdad? Pero Hebreos, ahí donde leíamos ahorita, Hebreos 11, ¿qué dice? Una palabra clave que yo les decía ahorita, obedeció, dice, él obedeció. Dice el versículo 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Y esa es la palabra clave, por decirlo así, ¿verdad? De la vida de Abraham, que obedeció, o de este personaje, vamos a verlo no como aquel hombre de fe, o que de alguna manera que de la lista de que nos presenta el libro de Hebreos, sino como este personaje que salió de Ur de los Caldeos y obedeció a Dios, ¿verdad? Y les decía yo que la fe obra en nuestras vidas. Muchas de las veces podemos pensar, yo creo que el creer en Dios es algo bonito, pero no solamente creer. La fe nos lleva a hacer cosas más allá. Cuando Dios obra en nuestro corazón, cuando la fe de Dios está haciendo cosas en nuestro corazón, nos lleva más allá. Y yo digo que tuvo que haber en Abraham eso. Tuvo que haber en Abraham ese de decir, ¿saben qué? Oye, pero vas contra la corriente, Abraham. Vas contra todos. Pues ni hablar. Hacia allá voy. Oye, que estás mal, oye, que esto. Pues necesito, como dice aquí el libro de Hebreos, obedeció. Obedeció quiere decir que tomó otro rumbo, ¿verdad? Y eso nos da un ejemplo a nosotros, hermanos, ¿verdad? Leía Roberto hace un momento en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es nueva criatura. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Y en el caso de Abraham, pues era un rumbo distinto. A lo mejor si nos ponemos aquí como quien dice, hasta aquí llegó Abraham, y ponemos punto y hablamos de otra cosa, de otro personaje, pero no. Aún así la Biblia nos sigue dando más detalles de su vida, ¿verdad? Nos habla sobre que fue necesario sacrificar y otras cosas, detalles de él. Pero no, la Biblia nos sigue proporcionando acciones o vivencias de Abraham para con su vida diaria, ¿verdad? Y así es de que de alguna manera
pensaba yo un poquito también cuando Pablo les dice a los filipenses que les da una lista de cosas que él era, les dice, yo era esto, yo era, les empieza a dar una lista, dice, pero ¿saben qué? Todas esas cosas ya las he dado por pérdida, por amor a Cristo. Y les digo que eso es lo importante, y esa es la fe que obra en la persona, ¿verdad? Cuando a lo mejor podemos estar batallando, cuando de alguna manera estamos ahí, a veces ya no valoramos. Y pienso que Abraham así fue, ya no valoró lo que estaba allá. Y Dios lo empezó a bendecir, y sabemos que fue muy próspero, y sabemos de que pues no tenía hijos, pero de alguna manera el ejemplo de Abraham es un ejemplo muy relevante como creyentes, hermanos. Porque les decía, él obedeció a Dios, él decidió dejar su familia, al igual que la persona que viene a Cristo, al igual que la persona que decide dejar su pasado. Y traemos muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué podemos traer ahí en nuestra mochila, ¿verdad? A lo mejor podemos hablar de que traemos cosas familiares, cosas personales también, ¿va? que nos daba nuestra vida pasada. Pero dice la Biblia que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y no es un cambio biológico, ¿va? De que diga, soy un niño de nuevo o algo así. No, es un cambio que Dios lo hace por dentro, que Dios empieza a romper, Dios empieza a cambiar, Dios empieza a transformar. Y de alguna forma, aquel que estaba atado al vicio, a las cosas de anterior, puede levantar las manos y decir, Señor, tú me hiciste libre, tú me libertaste de esto, de aquello, de la vida pasada. Y esa es la fe que Dios nos muestra a través de Abraham, y nos invita de alguna manera a romper, a cambiar el rumbo, y a lo mejor a exaltar de alguna manera el ejemplo que tuvo este gran personaje. Y como manera de punto número 1 sería eso, hermanos, que Abraham tuvo que haber hecho un giro. Y como punto número 2, que puedo pensar que la palabra de Dios nos muestra o nos puede dar esa enseñanza, es de que dice la Escritura en el versículo 11 de Hebreos, dice que por la fe habitó, Hebreos 11:9, dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, porque esperaban una ciudad que no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una de las cosas que tal vez vemos en el caso de Abraham, lo que la palabra de Dios nos enseña, es de que tenía mucho dinero. Era una persona que, si leemos a detalle, vemos que Dios lo prosperó, ¿verdad? Tenía mucho ganados, muchas propiedades, mucha gente a su cargo. Pero lo cierto es de que no tenía un lugar donde vivir. No se había comprado una propiedad, ¿verdad? De decir, aquí compro, allá compro. Tanto de que cuando murió su esposa, dice que tuvo que comprar un lugar, un sepulcro. Y es donde la enterró, que dice la Escritura que le costó 400 siclos. Y ahí fue donde murió. Les digo que ahí murió Sara, y ahí la enterraron, y luego murió él, y ahí lo sepultaron también. Les digo que hasta la fecha es un lugar venerado por tanto con los musulmanes como los judíos.
Y lo cierto es de que, ¿qué nos da a entender esto? ¿Verdad? De que de alguna manera no tuvo arraigo, de alguna manera, cosas a las que él se arraigara o se sometiera, ¿verdad? Sino que esperaba, dice aquí, esperaba una ciudad cuya ciudad no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y les decía de que existen 3 palabras que la palabra de Dios nos muestra, y una es cuando alguien es extranjero, cuando alguien es peregrino, y de alguna manera la palabra es la palabra peregrino, es que eso del peregrinar, pues las personas no tenían un lugar estable, siempre andaban sin rumbo, ¿verdad? El extranjero sabemos de que ya está en un lugar, pero yo tengo mi lugar de partida, y a lo mejor piensa regresar a aquel lugar, ¿verdad? Regresar de nuevo con su familia. En el caso de Abraham, dice que era como un peregrino. Sí, estaba meditando en esto y me acordé un poquito cuando cuando José ya lleva a toda su familia a Egipto, que se los presenta ¿cómo se llama? Que se los presenta a Faraón, y que les empieza a presentar, mira, te presento a mi papá, Faraón. Y Jacob habla con Faraón, ¿verdad? Y que le pregunta a Faraón, ¿cuántos años tienes, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? Y les empieza a decir Jacob, pues, tantos años. Y de mi peregrinar, menciona esa palabra ahí, de mi peregrinar. Dice, pero no he llegado todavía a la edad o al beneficio de mis padres, que también en su peregrinar aquí. O sea, no dice, nuestro arraigo aquí está. Menciona esa palabra que es un peregrino. Les decía que un peregrino es alguien que no está establecido. Puede estar aquí, puede estar allá. Y a manera de una decisión propia, Abraham decidió no hacer raíces, porque esperaba una ciudad distinta, ¿verdad? Cuando nosotros, de alguna manera, la palabra de Dios nos invita a no poner nuestra mirada en las cosas que son pasajeros. No quiero pensar de que no hagamos nuestros bienes, no hagamos esto, pero la vida o la historia nos da ejemplos que hubo gente que se lamentó tanto porque amaba tanto aquello, que no es posible que haya yo perdido esto. Y porque a veces amaban tanto las cosas. Pero cuando uno no pone tanto su amor, ¿verdad? O su enfoque en lo terrenal o en lo pasajero, nosotros creemos que somos aquí pasajeros nada más, ¿verdad? No estamos de pasadita, no estamos aquí arraigados para las cosas terrenales, ¿verdad? Sí tenemos nuestras cosas, pero en el caso de Abraham nos invita a tener una mirada puesta no en las cosas que son. Y les digo, no porque no tuviera, porque si les digo, leemos un poquito sobre la historia de él, habla que era una persona importante, porque cuando le secuestraron al sobrino Lot, que le querían por ahí quitar las cosas, él se juntó con un grupito y sacó a Lot, ¿verdad? Y cuando estaba la situación en Sodoma, se involucró también y le dijo, Señor, ¿a poco no intercedió por Sodoma, pero por los justos que estén ahí, Señor? Se involucró en eso. Tenía presencia de alguna manera en su ambiente social. No estaba diciendo, no, yo aquí con Dios y ya no. Sabía que las cosas que tenía
eran para la gloria de Dios y hacía el bien. Tanto de que cuando en esa ocasión que liberó a Lot, sus demás pueblos que estaban ahí les dijeron, ¿sabes qué, Lot? Todo nos repartimos lo de aquel rey, lo repartimos y aquí está tu parte. Y le dijo a él, yo no quiero de esto, de su parte. Yo no dependo de eso, yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. No quiso recibir eso. Y a lo mejor si hubiera un corazón avaro, pues sí, oye, me tocaba más o algo, ¿no? Pero de alguna manera el arraigarnos o el valorar de alguna manera las cosas terrenales, pues no. Les decía que Filipenses dice que vuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Mi ciudadanía no está aquí. Tenemos una ciudadanía en los cielos. Y yo creo que en ese blog o en esa enseñanza también Abraham nos da ese ejemplo importante de fe. Y otro punto para avanzar es en el caso de Abraham, es experimentar el poder de Dios en la vida. A veces pensamos, hay un dicho por ahí muy coloquial que dice, quiero que ver para qué dice, ver para creer, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos decir, estás equivocado. En el caso de la fe es distinto. En el caso de la fe es muy distinto. Les mencionaba de que del que él salió, de que Dios lo prosperó. Y vemos, les digo que si vemos detalles de Abraham, vemos que Dios pues le concedió aún. Lo maravilloso no fue tanto que le haya dado el hijo, o sea, lo maravilloso es de que ese hijo era, aunque él estaba imposibilitado tal vez, y su esposa tal vez ya imposibilitados ¿y cuándo voy a tener un hijo yo ahorita? Aún contra esos pronósticos se manifestó el poder de Dios. ¿Para qué? Para que Abraham le diera la gloria. Y ese Dios era en el que Abraham estaba esperando. Porque le dijo, Abraham decía, Dios lo prometió y Él va a cumplirlo. Él va a cumplir. Y en el caso de nosotros podemos decir, oye, ¿cómo puedo ver la obra de Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios obrar? ¿O cómo es posible? Yo pienso que cuando alguien dice, yo no creo en Dios, o yo no quiero creer así, es imposible, aún es más imposible que Dios se revele. Pero lo cierto es de que Dios nos da de su poder, ¿verdad?, para verlo, para palparlo, a lo mejor alguna petición que usted tenga, a lo mejor en alguna angustia, en alguna dificultad difícil, ves el poder de Dios trayendo paz y tú ves, oye, ¿cómo es posible que yo haya superado esto? Pero yo no pude, yo me creí que no iba a poder. Bueno, pues Dios te dio la fuerza. Y ahora es la gloria de Dios, es para su gloria. A veces las dificultades pues pueden venir, ¿verdad? No pueden venir, vienen, ¿verdad? Las dificultades vienen. Y a veces podemos pensar, Señor, glorifícate en mí. Así como en el caso de Abraham, en el caso de otros personajes que la Biblia habla. Vemos a Jacob, ¿verdad?, cuando se enfrenta con Dios o cuando ora en aquel lugar, que le dijo, yo estoy contigo y no te voy a dejar. Porque Dios estaba cumpliendo su promesa que le había hecho a Abraham. Y nosotros, como dice la Escritura, hermanos, somos parte de esa fe. Somos parte del mover de buscar a ese Dios. Así es de que les decía ahorita, y si hay alguna dificultad, hay una situación, yo pienso que va a haber
el poder de Dios, tenemos que experimentar el poder de Dios, porque Él ha prometido cuidar de nosotros, Él ha prometido sostenernos, Él ha prometido acompañarnos, ¿verdad? Pero eso lo produce la fe, eso lo produce ese diseño o ese ejemplo o ese prototipo de Abraham en la vida de los que somos creyentes, que le creemos a Dios, ¿verdad? Así es de que creámosle a Dios, ¿verdad? Puede haber, les digo, problemas fuertes, problemas muy leves, ¿verdad? Pero es importante que analicemos y veamos cuántas veces Dios me ha sostenido, cuántas veces su favor. Y ya no dependemos de Dios, ya no queremos dirigirnos, ¿verdad? Podíamos pensar también que hacer las cosas a nuestra forma, ¿verdad? Podríamos estar totalmente en contra, no darle lugar a que esa fe obre en nosotros, ¿verdad? Pero Dios está llamando, Dios está buscando, ¿verdad? Que nosotros creamos en Él. A los que ya estamos encaminados en su camino, a los que ya tenemos tiempo, que nuestra fe no flaquee, ¿verdad? Muchas de las veces podemos sentirnos indignos, ¿va? Por alguna cosa, algún pecado o enojo, no sé, cosas que podemos, pero nuestra perseverancia, sigamos adelante, hermanos, sigamos con fidelidad, ¿verdad? Esperando un día que Dios nos diga: bienvenido, buen siervo y fiel, ¿verdad? Así es de que esperamos que Dios nos siga sosteniendo en medio de estas dificultades, ¿verdad? Que nuestra fe, que el que comenzó la obra en nosotros la siga perfeccionando. Así es de que creámosle a Dios, ¿verdad? Y tomemos como ejemplos a Abraham, ¿verdad? Les decía que si hay alguna dificultad, no sé si a manera de casualidad, ¿verdad? Que cantamos este canto por la fe, por la fe, por la fe. Y creámosle a Dios, hermanos. Ayudémonos unos a otros a buscar a Dios, y que esa fe sea una fe, pues, que trascienda, ¿va? Que trascienda en todo momento, ¿va? Que Dios nos dé la victoria. Que Dios les bendiga.